Pónganse cómodos que hoy tenemos novedades bastante guapas. Algunas de hecho las que estábamos pidiendo. En el caso de Xbox, por ejemplo, parece ser que ya se actualizan los logros. Vamos a ir con todos los detalles y con cómo todo esto podría estar mejorando drásticamente. Aparte de otras informaciones, por cierto, relacionadas con Game Pass. También tenemos que ir con PlayStation y de hecho vamos a empezar con ellos principalmente porque puede que dentro de poco tengamos un evento de videojuegos y también están mejorando y cambiando su interfaz de usuario. Pero antes de todo eso os invito a que os paséis por el enlace de la descripción a Eneba, porque ahí tenéis un montón de videojuegos que van a salir durante las próximas semanas muy rebajados. He puesto 1000 veces el caso de Forza Horizon, la edición sencilla a 44 pavos en vez de 70. Luego tenéis la edición premium con los DLCs y todo el contenido de expansión por 70 en lugar de 120. Pero es que además también tenéis rebajado Pragmata, también tenéis rebajado Invincible, también tenéis rebajado lo que es la expansión de Diablo 4, es decir, a unos precios que dan puñetera risa. También tenéis incluso el MotoGP 26 que sale también durante los próximos días, o sea, es que tenéis un montón de videojuegos que os están esperando a precios mucho mejores que en la tienda oficial. Pasaros por ahí y si no también tenéis las tarjetas prepago que a veces salen incluso mejor. Vamos a arrancar con las noticias y en primer lugar, un nuevo evento de PlayStation tendrá lugar este mismo mes. Así lo ha comentado nuestro padre, Nate the Hate. Este señor dice que ha escuchado precisamente esa información varias veces, que habría un evento por anticipado de PlayStation. Eso sí, no aclara específicamente la fecha oficial, salvo que ha escuchado, aunque todavía no lo ha podido corroborar, que este tendrá lugar el próximo 16 de abril. Ok, repito, esa fecha no se moja del todo porque acabe siendo cierta, simplemente sabe que este mes tiene que haber algo, y esa es la fecha tentativa que conoce a día de hoy por una buena fuente. Ahora, ¿de qué podría ir ese evento de videojuegos? ¿Habría videojuegos propios? Pues hay un poco de duda respecto a ello. Puede que esté más centrado en videojuegos de terceras compañías, pero también cabe la posibilidad de que PlayStation le dé espacio a un solo videojuego. PlayStation ha tenido eventos dedicados a un solo título en múltiples ocasiones. Hemos visto el caso de 007, por ejemplo. También hemos visto el caso del Escuadrón Suicida. Tuvo un evento propio precisamente por estas fechas hace unos años. Y bueno, pues podría dedicarlo incluso, ¿por qué no?, a un videojuego propio, como en el pasado se lo dedicó a Ratchet & Clank. Así podría ser para Wolverine, por ejemplo, que la verdad mucha gente tiene ganas, o mejor dicho, tenemos ganas de ver ese videojuego en movimiento. Así que las posibilidades están encima de la mesa. Otra posibilidad que se está viendo es que llegue el anuncio de ese Assassin's Creed Black Flag, precisamente porque el videojuego parece que se va a revelar este mes. Lo que pasa que los rumores de Ubisoft ya no me los creo tanto, y esto no es que lo comente Nate the Hate, esto básicamente es una especulación que se está haciendo en redes sociales, así que bueno, también es una posibilidad que está encima de la mesa. Pero vamos, que habrá movimiento durante las próximas semanas, y aquí en el canal por supuesto le iremos haciendo seguimiento y os actualizaré si esta información se precisa de una manera más exacta. Y precisamente ya que estamos con PlayStation, vamos a esto que os estoy dejando ahora mismo en pantalla, y es que parece ser que poco a poco están cambiando la interfaz de usuario, lo que es la página principal cuando enciendes la videoconsola, donde habitualmente en una sola fila tú tenías los últimos videojuegos o aplicaciones abiertas, también tenías la propia tienda, y ahora eso parece que se está segmentando. Pasarían arriba los iconos de la tienda, también de tu colección de juegos, el apartado multimedia, dejando la lista solamente para las aplicaciones de juegos. Es decir, la fila horizontal que hemos visto durante todo este tiempo sería dedicada exclusivamente a los juegos. Y luego ya en la parte superior tendrías acceso a suscripciones y toda la movida. Es un poco como el menú de Xbox, que también lo pusieron un poco así hace tiempo ya, que al final tienes arriba de todos los iconos de Game Pass y todo ese tipo de cosas. Pues PlayStation habría seguido un poco esa vía y ahora creo que queda un poco más ordenado. Esto no os preocupéis si todavía no lo tenéis en vuestra videoconsola. Mediante una actualización o lo que sea os va a ir llegando poco a poco, ¿vale? Y parece que no es el único cambio que quieren hacer. Recordad que hace poco hemos comentado que están buscando un ingeniero para la tienda digital, la cual van a modificar en muchos aspectos. También recordad que hace poco han puesto los famosos precios dinámicos, que yo en lo personal no entiendo por qué han traído polémica. Esos precios dinámicos los he visto yo en Xbox y a veces me ponen ofertas increíbles. Al final son básicamente rebajas
bajas puntuales por usuario. Al final todo eso yo creo que es bueno, pero poco a poco están intentando cambiar algunas cosas. Estaría muy bien que volviesen los menús dinámicos que tenían en PlayStation 4. Ya hay algunas cosas que pusieron, sobre todo por el aniversario de PlayStation, pero que quizá pues esos menús temáticos de videojuegos específicos deberían de traerlos de vuelta. Recuerdo sobre todo el de Final Fantasy VII, que me encantaba, y alguno más que por supuesto todos echaréis de menos. ¿Saben ustedes quién está aplicando también nuevos cambios? Xbox, sí. Ayer, para sorpresa de muchos, incluida la de un servidor, precisamente nos anunciaron que cambiaban el sistema de logros. De momento, unos cambios bastante específicos, escuetos, pero que por supuesto se agradecen un montón. Ahora los logros van a tener una renovación visual completa, es decir, los logros se van a ver un poco más elegantes, con una serie de brillos y decorados adicionales, y van a ser un poco más vistosos. Seguirás pudiendo colocarlos donde te dé la gana a lo largo de la pantalla y cambiarle los colores, cosa que ya estaba. La cuestión es que también, por ejemplo, te van a permitir ocultar los videojuegos de tu lista. Si hay videojuegos que no te gusta que se vean en pantalla, por lo que sea, hay múltiples motivos que ahora comentaremos, pues los puedes quitar. Al igual que también se destacarán los videojuegos completados al 100%. Se destacarán con un color un poco más brillante según la temática que tengas puesto en tu videoconsola. Me refiero, si tú la consola la tienes tematizada con el color verde o con el color azul, por ejemplo, pues esos videojuegos que tienes completados al 100% van a tener un aura de ese color. Ya está, se va a tematizar en función de cómo lo tengas programado. Luego además también han puesto unos filtros que se pueden organizar los videojuegos por los que has completado al 100% para que te salgan primero, para ver los videojuegos que ocultas si te resultan incómodos. Que sobre esto hay gente que se pregunta por qué ibas a ocultar un videojuego en tu lista de logros. Pues mira, yo por ejemplo tengo un montón de videojuegos que probé en el Game Pass y los jugué pues una hora o media hora y no me gustaron nada y los tengo ahí un poco haciendo bulto, ¿sabes? Me saqué un logro o dos de los que te dan al principio y ya está. Pues esos videojuegos es como que te dejan un poco feo el perfil. Habrá gente que se juega los típicos videojuegos estos que por respirar ya te dan 1000 puntos, yo qué sé, alguna cosa de ese estilo, ¿vale? Y también pues se puede filtrar por otra serie de categorías adicionales. Quiero aclarar eso sí, que lo del 100% con ese aura destacándolo no es el equivalente al platino exactamente. Platino no sé si van a poner en algún momento, pero la cuestión es que eso destaca todo el contenido que tengas y eso incluye el 100% de los DLCs y expansiones que tengan logros adicionales. Me refiero, no te vale solamente con tener el videojuego base al 100%, si tiene logros adicionales también te cuenta precisamente para que se te destaque. Es algo que deben corregir. Yo Xbox en cuanto al sistema de logros no hace falta que me ponga un platino. Si quieren poner un diamante de color verde pues estupendo, lo de los diamantes lleva mucho tiempo puesto y creo que es bastante simbólico aquí. No, eso a mí en lo personal me da un poquito igual. Si lo quieren poner, pues hombre, estupendo, la verdad, yo lo agradezco, pero la cuestión es que yo preferiría que me segmentasen primero de todo los videojuegos por juego base y expansiones de contenido, porque no puede ser que yo muchas veces me completo un videojuego en Xbox al 100%, me saco todos los logros, yo que sé, por ejemplo, del último Assassin's Creed, y luego me llega una expansión de contenido gratuito que me dice, oye, pásate el videojuego desde el principio para subir unos pocos niveles más. Y a mí eso no me apetece hacerlo, le he echado ya más de 70 u 80 horas, no me apetece volver para sacarme un logro extra, pues ya te rompe el 100%, ¿sabéis? Y eso pues se puede arreglar precisamente situándolo de esa manera. Ya se organizó así en PlayStation en su momento y para mí es un grandísimo acierto que tuvieron, que haya pues una mejor estructura. Yo es que a lo personal tengo muchas manías con el orden y a mí yo cuando en los videojuegos de Steam, de Xbox, ves todos los logros atropellados a veces me chirría bastante, la verdad, me gustaría que eso fuera lo que cambiase. Pero es que están dispuestos a ello. Según han comentado en el blog oficial, esto no van a ser las últimas actualizaciones, los logros se van a seguir reorganizando este mismo año y esas novedades posiblemente acaben llegando. ¿Por qué? Os lo cuento. La nueva presidenta de Xbox ha comunicado a través de las redes sociales que han formado un equipo dedicado a la retroalimentación con los fans. Es decir, a básicamente tener a gente en las redes sociales pendientes de qué es lo que quieren los jugadores de Xbox. Sea en videoconsola, sea en PC, lo quieren reorganizar todo para ofrecer esas experiencias de usuario que se han perdido con el paso del tiempo, o aquellas que más bien se han
pedido con el paso de los años, porque realmente el tema de los logros es un clamor desde hace muchísimo tiempo. Era un sistema que se estaba quedando un poco anticuado. A mí en lo personal me gusta que haya como una puntuación general y todo eso, pero sí que es cierto que necesitaba una reestructuración, y eso pues es un detalle más de los muchos que pretenden abarcar en el futuro. Por supuesto, eso va a seguir mejorando, aparte de otras cosas como experiencia de usuario que se han dejado un poco abandonadas, porque sí, en los últimos años hay que decir que bajo el mandatario Phil Spencer y compañía se han hecho cosas muy bien, pero otras cuantas se han quedado muy atrás. Se han abandonado muchos programas, se han abandonado muchas ideas, todo aquello que se nos prometió en un momento pues no terminaba de llegar o lo hacían muy poco a poco. Había diferentes cambios que llegaban muy a cuentagotas y ahora parece que están un poco en ese punto, en contentar a la vieja guardia, en contentar a aquellos usuarios que han sido más fieles a la marca y un poco escuchar sus principales peticiones. A partir de ahí ya veremos cómo escala la cosa, pero al menos estos pequeños detalles se agradecen, porque desde luego esto es lo que representaba Xbox durante muchos años. Precisamente bajo el mando de Phil Spencer, una cosa que siempre fue muy interesante es que se escuchaba a los fans, se escuchaban las peticiones, se escuchaba a la gente, se escuchaba aquello que les inquietaba y daban buena fe de ello. Eso se ha perdido con el paso de los años, sobre todo los dos últimos, que han sido un completo desastre a nivel de comunidad. Parecen que incluso quieren volver con los resúmenes mensuales, anuales, para que tengamos un poco todo organizado. Comparen ustedes el primer mes de esta señora con los últimos 2 años de Sarah Bond. Y no es que quiera hacerla de menos, pero desde luego es que la cercanía con el usuario, el ambiente y todo, es que parece otro completamente distinto. Sí que parece que nos están escuchando, y en este canal vamos a hacer un seguimiento a todos los cambios que vayan aplicando. Pero uno de los cambios más necesarios tiene que ver con Game Pass. Desde luego que Game Pass está trayendo videojuegos increíbles. O sea, aquí en este canal ya sabéis que repasamos desde hace años todas las tandas de videojuegos que llegan a la suscripción. Y bueno, las últimas están siendo una absoluta pasada. Pero la cuestión es que los precios que se aplicaron el año pasado eran un absoluto crimen. Eso pues no sé hasta qué punto va a cambiar, pero parece que van a darnos más alternativas. Pues hace poco vimos el famoso programa Tritón, un programa de videojuegos exclusivamente propios de Xbox, un catálogo de videojuegos que llegarían día 1 a una suscripción todavía por determinar, y eso pues suena muy apetecible. Aquí en pantalla lo que os estoy dejando es una actualización de la misma fuente que nos informó acerca de este asunto. Parece que está incluyéndose algo más en esa suscripción, conocida como Duet. Es decir, parece que va a tener dos cosas. Entiendo que una es videojuegos día 1 y precisamente este filtrador nos dice que podría ser Netflix. Sí, que podría haber un Game Pass que incluya videojuegos propios día 1 y Netflix. No sé. A alguien le puede interesar, desde luego. Podría ser bastante importante, sobre todo si manejas un poco bien los precios, porque si me dices que esta suscripción vale 25 pavos, es que ni con un palo. Si me dices que vale 15 o que vale 14, pues dices, oye, puede estar bastante interesante. Entiendo que será el Netflix con anuncios o alguna cosa así, ¿no? Para un poco abaratar costes. No sé, ya veremos, pero parece que está sucediendo. Parece ser que ese Game Pass sí que existe. A ver, el programa existía. Lo que pasa es que esta nueva actualización que os estoy dejando en pantalla, que viene básicamente de un minero de datos, es decir, esto no es que se lo invente, esto no es que se lo ha contado alguien, no, es que esto está en la propia página de Xbox y poco a poco lo va descubriendo. Así como esta página también, por ejemplo, nos avisa muchas veces de qué videojuegos van a tener sistema Play Anywhere, de qué videojuegos van a llegar a la nube, nos avisa con mucha antelación de todo eso porque lo ve de manera interna. Y bueno, parece que Game Pass sí que está trayendo esa nueva suscripción. Vamos a ver dónde está el truco, vamos a ver dónde está el precio, pero desde luego que hacen falta más alternativas y sobre todo volver al valor de los videojuegos día 1. No puede ser que a día de hoy con Game Pass estemos dando vueltas para intentar jugar a novedades, porque la gente ya está prescindiendo de jugar a novedades con tal de no tener que pagar esa sablada que nos metieron el año pasado. Incluso estaría muy bien que redujeran ese Game Pass, o que, como comenté en el canal, hicieran un Game Pass un poco mixto, que tú pudieras seleccionar el contenido que te apetezca tener. Para cerrar con Xbox, precisamente voy a hablaros de Halo una vez más, un videojuego del que hace poco os dediqué un vídeo completo con las últimas informaciones que habían llegado. Entre esas informaciones se manejaba precisamente por parte de Tom Warren que el videojuego estaría listo para el próximo verano, estaría listo para esas fechas.
Esa información pues a mí la verdad que me cuadraba bastante con otras que había escuchado, y la cuestión es que de última hora un minero de datos se ha acercado un poco más a todo lo que estamos esperando, la fecha. Halo parece ser que volvería el 28 de julio, al menos así está registrado de manera interna. Como se dice, habitualmente los planes pueden cambiar, pero parece que también habría una posibilidad de jugar con acceso anticipado de 5 días. Podría empezarse a disfrutar el día 23 de julio pagando una edición más cara o seguramente un paquete de contenidos adicional. Bueno, todo eso ya está por comprobar, pero a mí la fecha sí me gustaría, sobre todo porque da un poco de margen entre el evento y lanzamiento. Para cerrar hablando de eventos, esta tarde tenemos uno. Si no pasa nada, si no se me va el tiempo y si no se me va la cabeza y si no surge ninguna complicación, voy a intentar transmitirlo. Es un evento de videojuegos independientes. Será a las 6 de la tarde, horario peninsular español, sobre las 5 en Canarias y por supuesto si nos trasladamos al otro lado del charco, tendrá lugar pues por ejemplo en Ciudad de México sobre las 11 de la mañana. Vale, yo de todas maneras lo voy a programar después de subir este vídeo y así podéis echar un vistazo si os interesa o no. La cuestión es que el evento va a durar 45 minutos y nos han comunicado básicamente que será puramente videojuegos, que no va a haber charlas, que no va a haber debates, no va a haber anuncios ni pérdidas de tiempo, solamente videojuegos uno tras otro. Ya hay una lista de videojuegos confirmados, algunos son bastante interesantes, está el nuevo Castlevania, que se lanza este año pero todavía no tiene fecha de lanzamiento y no sé si aquí será el lugar en el que la acaben revelando o lo querrán dejar para un evento más grande, no tengo ni idea, pero la cuestión es que se va a mostrar nuevamente. Luego también estará Valor Mortis, que es de la misma gente que nos hizo Ghost Runner, con lo cual pues es un videojuego que ya está fichado por aquí. Hay otros muchos más, incluyendo el videojuego este de la escalada, que en realidad ya ha salido para PC y PlayStation, puede ser que lo anuncien a lo mejor para Nintendo Switch y para Xbox, ni idea, como digo, no sé nada. Respecto a eso, sí sé de otros videojuegos que van a estar presentes, pero estoy bajo embargo, ¿vale? Yo no puedo decir gran cosa, ya se irán revelando, pero va a ser un evento muy entretenido y además bastante ligero, 45 minutos, va a ser todo bastante rápido y si os gustan los videojuegos independientes, pues este es vuestro espacio, porque se van a mostrar videojuegos incluso completamente nuevos que no se habían visto antes, así que, lo dicho, por aquí le echamos un ojo si os apetece. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones al respecto de esto y todo lo demás que hemos abordado y por supuesto les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.